La cámara enfoca el rostro del protagonista. Las luces del estudio iluminan sus rasgos con una precisión casi quirúrgica, pero hay algo en sus ojos que la iluminación no puede alcanzar. Una sombra que vive más allá de lo visible. El entrevistador acaba de hacer la pregunta que nadie esperaba, la que corta el aire como un cuchillo afilado atravesando seda. ¿Cuál fue el peor momento de tu carrera? No el peor partido, no la peor derrota, sino el momento donde todo se sintió imposible. El silencio que sigue es denso, casi sólido, como si el estudio entero estuviera conteniendo la respiración junto con él. La estrella inspirada en la figura pública de Messi aprieta los labios, mira hacia un punto indefinido, más allá de las cámaras, y por primera vez en toda la entrevista, sus manos dejan de moverse. Nadie sabe lo que está a punto de contar. Respira hondo, tan profundo que su pecho se expande como si quisiera absorber todo el oxígeno de la habitación, y cuando finalmente habla, su voz es diferente. Es la voz de alguien que ha decidido abrir una puerta que mantuvo cerrada durante años, no por orgullo, sino por protección. Hubo un momento, dice, donde sentí que ya no podía más. No era por el fútbol. No era por los partidos, ni por las expectativas, ni por los títulos. Era algo más profundo, algo que vivía dentro de mí y que me estaba consumiendo desde adentro. El entrevistador se inclina levemente hacia adelante. Sus ojos reflejan una mezcla de curiosidad y respeto, consciente de que está presenciando algo raro. Algo que pocas veces se ve en televisión, la vulnerabilidad real de alguien que el mundo considera invencible. El protagonista continúa, y ahora sus palabras fluyen como un río que finalmente encontró una grieta en la represa. Estaba en un lugar oscuro, describe, un lugar donde los aplausos ya no me llegaban, donde los goles ya no significaban nada. Me levantaba cada mañana sintiendo un peso invisible sobre el pecho, como si algo enorme me estuviera aplastando sin que nadie pudiera verlo. Entrenaba, jugaba, sonreía para las cámaras, pero por dentro estaba vacío, completamente vacío. Y lo peor de todo era que no podía decirlo. ¿Cómo le dices al mundo que te sientes perdido cuando todos esperan que seas perfecto? Sus manos ahora se mueven lentamente, dibujando en el aire la forma de esa oscuridad que solo él podía sentir. Fue en esos días cuando su amigo, el compañero inspirado en la figura de Suárez, notó algo que nadie más vio. No fue en el campo de entrenamiento, no fue durante un partido. Fue en un momento completamente ordinario, casi olvidable para cualquier otra persona. Estábamos en el vestuario, recuerda el protagonista, y yo estaba sentado en un banco, solo, con la mirada clavada en el suelo. Todos los demás se habían ido. Había terminado el entrenamiento y yo simplemente no podía moverme. No físicamente, emocionalmente. Sentía que si me levantaba, si salía de ese vestuario, tendría que seguir fingiendo, y ya no me quedaban fuerzas para eso. Y ahí fue cuando sucedió. Su amigo entró de nuevo al vestuario. No dijo nada al principio, solo se sentó a su lado en completo silencio. No preguntó qué pasaba, no intentó animarlo con palabras vacías, simplemente estuvo ahí. El protagonista describe ese silencio como uno de los más poderosos que ha experimentado en su vida. Un silencio que decía más que 1000 conversaciones. Y después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos, su amigo hizo algo completamente inesperado. Se quitó la medalla que llevaba al cuello, una medalla que había pertenecido a su abuelo, una reliquia familiar que llevaba consigo desde que tenía memoria, y la puso en las manos del protagonista. No es para que la guardes, le dijo su compañero, es para que recuerdes algo. Mi abuelo me contó una historia antes de morir. Me dijo que él también tuvo un momento donde sintió que todo se derrumbaba, donde la vida le pareció demasiado pesada para seguir cargándola. Y un amigo suyo hizo algo simple pero decisivo. Lo llevó a caminar por el campo en completo silencio durante horas hasta que el sol se puso. No hablaron de nada, solo caminaron. Y cuando regresaron, mi abuelo sintió que algo dentro de él había cambiado, no porque el problema desapareciera, sino porque ya no estaba solo en él. Me dio esta medalla y me dijo que algún día yo tendría que hacer lo mismo por alguien. Y hoy ese día llegó. El protagonista detiene su relato por un momento. Sus ojos brillan con una humedad que amenaza con convertirse en lágrimas, pero no llora. No todavía. En el estudio, el equipo técnico ha dejado de moverse. Las cámaras siguen grabando, pero nadie toca nada. Nadie susurra. Es como si todos supieran que están capturando algo que no se puede repetir. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Esa medalla se convirtió en algo más que un objeto, continúa el protagonista. Se convirtió en un recordatorio de que no estaba solo, de que alguien me veía no como el jugador que el mundo esperaba que fuera, sino como el ser humano que realmente era en ese momento. Roto, asustado, perdido. Y mi amigo no intentó arreglarme. No intentó darme consejos ni decirme que todo estaría bien. Solo estuvo ahí,
y me dio algo que significaba todo para él, como una manera de decirme que yo también significaba todo para él. Pero la historia no termina ahí. Días después, cuando el protagonista intentó devolverle la medalla, su amigo se negó. «No la quiero de vuelta», le dijo, «hasta que salgas de esto. Y cuando salgas, cuando vuelvas a sentirte completo, me la devuelves y me cuentas cómo lo lograste, pero no antes. Esa medalla es tu compañía en la oscuridad. Y cuando ya no la necesites, yo sabré que estás bien». Esa condición tan simple pero tan profunda creó un compromiso silencioso entre ambos, un pacto invisible que ninguno rompería. El protagonista pasó semanas con esa medalla en su bolsillo. La llevaba a todos lados, la tocaba en los momentos más difíciles, y cada vez que lo hacía, sentía la presencia de su amigo aunque estuviera a kilómetros de distancia. No era magia, no era superstición, era algo mucho más humano. Era saber que alguien había puesto su confianza en él, no en su habilidad para marcar goles, sino en su capacidad para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Muy lentamente, algo comenzó a cambiar. No fue un cambio dramático, no fue de un día para otro. Fue como el amanecer, tan gradual que casi no lo notas hasta que de repente todo es más claro. Empezó hasta a hablar más, no solo con su amigo, sino con otras personas en su vida que también habían estado ahí, pero que él no había dejado entrar. Empezó a permitirse sentir sin juzgarse, a reconocer que ser humano significaba tener momentos de fragilidad, y que eso no lo hacía menos fuerte, lo hacía real. Una noche, meses después, estaban cenando juntos, solo ellos dos en un restaurante casi vacío. El protagonista sacó la medalla de su bolsillo y la puso sobre la mesa. «Creo que es momento de devolvértela», le dijo. Su amigo la miró, luego lo miró a él y sonrió de una manera que solo alguien que ha compartido el peso de la oscuridad puede sonreír. «No me digas cómo lo lograste», le respondió. «Solo dime si estás bien». Y el protagonista, por primera vez en mucho tiempo, pudo decir con absoluta certeza que sí, que estaba bien, que había encontrado la salida. Pero su amigo hizo algo que ni siquiera el protagonista esperaba. Tomó la medalla, la sostuvo en sus manos por un momento y luego la partió en dos. Le devolvió una mitad al protagonista y se quedó con la otra. «Ahora los dos cargamos con esto», le dijo, «porque lo que viviste no es solo tu historia, es la nuestra. Y si algún día vuelves a sentirte así, o si yo me siento así, tenemos esto para recordarnos que ninguno de los dos está solo. Nunca». El protagonista en el estudio toca su bolsillo instintivamente, como si pudiera sentir el peso de esa mitad de medalla incluso ahora, años después. «Esa es la parte que nunca conté», dice, su voz apenas un susurro amplificado por el micrófono. «No conté que mi amigo no solo estuvo ahí para mí cuando lo necesité, sino que convirtió mi dolor en algo compartido, en algo que nos unió de una manera que va más allá del fútbol, más allá de los títulos, más allá de todo lo que el mundo puede ver». El entrevistador permanece inmóvil, visiblemente conmovido, y cuando finalmente logra articular una pregunta, su voz es suave, casi reverencial. «¿Alguna vez le agradeciste por eso?». El protagonista asiente lentamente. «Todos los días», responde. «No con palabras, porque las palabras nunca fueron suficientes para expresar lo que significó. Pero cada vez que lo veo, cada vez que jugamos juntos, cada vez que compartimos un momento, él sabe. Y yo sé que él sabe. Es un lenguaje que solo nosotros entendemos, construido en el silencio de ese vestuario y sellado con una medalla partida en dos. Si esta historia te está emocionando, déjalo saber en los comentarios. Hay algo profundamente transformador en reconocer que las personas que realmente importan no son las que te dicen que todo estará bien, sino las que se sientan contigo en el infierno y te acompañan hasta que encuentras la salida. El protagonista aprendió eso de la manera más dura, pero también más hermosa. Aprendió que la fuerza no está en nunca caer, sino en tener a alguien que te recuerde por qué vale la pena levantarse. Los años pasaron y la carrera del protagonista continuó, llena de momentos gloriosos que el mundo celebró y recordará para siempre. Pero él sabe con una certeza que va más allá de cualquier trofeo, que el momento más importante de su vida no sucedió frente a millones de espectadores, sino en un vestuario vacío, con su amigo sentado a su lado en silencio, ofreciéndole algo más valioso que cualquier medalla de oro. Le ofreció su presencia, su tiempo, su vulnerabilidad, y eso cambiaron todo. El protagonista describe cómo ese gesto se convirtió en su ancla durante los años siguientes. Cada vez que enfrentaba presión, cada vez que el mundo parecía demasiado grande y exigente, tocaba esa mitad de medalla y recordaba que no estaba solo. Recordaba que había alguien que lo conocía en su versión más frágil y que lo amaba precisamente por eso, no a pesar de eso. Hubo momentos, cuenta, donde casi le pareció injusto.
Injusto que el mundo viera solo los goles, solo las victorias, solo la versión pulida y perfecta de él, sin saber que existía esta otra historia, esta otra verdad. Pero con el tiempo entendió que no era injusticia, era protección, protección para él, para su amigo, para ese momento sagrado que compartieron. Algunas cosas no necesitan ser públicas para ser reales. Algunas cosas son más poderosas precisamente porque permanecen en la intimidad. Pero hoy, sentado frente a las cámaras, con millones de personas que eventualmente escucharán estas palabras, decidió romper ese silencio. No por ego, no por publicidad, sino porque finalmente entendió que su historia podría ser el vestuario silencioso para alguien más, que tal vez, en algún lugar del mundo, alguien está pasando por lo mismo que él pasó, sintiéndose vacío en medio del éxito, sintiéndose solo en medio de la multitud, y necesita saber que eso es real, que eso es válido, y que hay una salida. Si yo hubiera sabido, dice el protagonista, que no era el único que se sentía así, tal vez habría salido de la oscuridad más rápido. Pero no lo sabía. Creía que era el único, que había algo fundamentalmente roto en mí. Y eso es lo que hace que la oscuridad sea tan aterradora, la soledad que viene con ella. Así que si alguien está escuchando esto y se siente identificado, quiero que sepa que no está solo, que lo que siente es real pero no es permanente, y que a veces la salvación viene en la forma más simple, en un amigo que se sienta a tu lado y te recuerda que tu valor no está en lo que produces, sino en lo que eres. El entrevistador, claramente afectado por la profundidad del relato, pregunta si su amigo sabe que está contando esto. El protagonista sonríe, una sonrisa genuina que ilumina todo su rostro. Hablé con él antes de venir aquí, responde. Le dije que quería contar esta historia y me preguntó por qué ahora, después de tanto tiempo. Le dije que porque finalmente entendí que no era nuestra historia para guardar, era nuestra historia para compartir. Y él me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que esa medalla que partió en dos no era solo para nosotros, era un recordatorio de que todos estamos partidos en cierta forma, y que eso está bien, porque en las grietas es donde entra la luz. Esas palabras resonaron en el protagonista de una manera que pocas cosas lo habían hecho. Le hicieron entender que su dolor, ese momento oscuro que tanto temió recordar, no era una debilidad que debía esconder, sino una experiencia que podía iluminar el camino para otros. Que su vulnerabilidad, compartida honestamente, tenía el poder de crear conexión, de romper la ilusión de que todos los demás están bien mientras uno lucha solo. Y así, en ese estudio frente a esas cámaras, el protagonista hizo algo más valiente que cualquier gol que haya marcado. Se permitió ser visto completamente, sin filtros, sin la armadura del éxito deportivo, solo como un ser humano que estuvo perdido y encontró el camino de vuelta gracias a la bondad silenciosa de un amigo. El impacto de esa revelación fue inmediato pero silencioso. No hubo aplausos, no hubo música dramática, solo un reconocimiento colectivo de que todos en esa sala, y eventualmente todos los que verían esa entrevista, acababan de presenciar algo sagrado. La verdad en su forma más pura. Cuando el protagonista terminó de hablar, el entrevistador no hizo más preguntas. Simplemente asintió con los ojos brillantes y dijo gracias por confiar en nosotros con esto. Y el protagonista supo que había tomado la decisión correcta. No porque esperara algo a cambio, no porque buscara validación, sino porque finalmente había honrado esa experiencia de la única manera que importaba, siendo honesto sobre ella. Días después de que la entrevista saliera al aire, el protagonista recibió miles de mensajes. Mensajes de personas que nunca habían hablado sobre su propia oscuridad, mensajes de agradecimiento, mensajes de identificación. Pero el mensaje que más significó vino de su amigo. No era largo, no era elaborado, solo decía: partimos esa medalla para recordar que juntos somos más fuertes, y hoy probaste que eso es verdad para más personas que solo nosotros. Estoy orgulloso de ti. Y el protagonista lloró, no de tristeza sino de liberación. Lloró porque finalmente entendió que su mayor victoria no fue ningún campeonato, sino haber encontrado el coraje para ser vulnerable, para pedir ayuda sin palabras y para aceptarla cuando llegó. Lloró porque supo que esa medalla partida en dos había multiplicado su valor infinitamente al convertirse en un símbolo que miles de personas ahora cargaban en sus propios corazones. La historia que comenzó en un vestuario vacío se convirtió en un faro para todos los que alguna vez sintieron que la luz se había apagado. Y aunque el protagonista nunca buscó ser un héroe fuera del campo, se dio cuenta de que a veces el heroísmo más grande está en admitir que no siempre fuiste fuerte, y que eso no solo está bien, es necesario. Porque en un mundo que glorifica la invencibilidad, hay un poder revolucionario en decir estuve roto y alguien me ayudó a recomponerme.
Hay una belleza incomparable en reconocer que la grandeza no es la ausencia de caídas, sino la presencia de personas que te sostienen cuando caes. El protagonista ahora mira su carrera de manera diferente. Los goles siguen siendo importantes, los títulos siguen siendo celebrados, pero lo que realmente importa, lo que llevará consigo mucho después de que las multitudes dejen de gritar su nombre, es esa mitad de medalla en su bolsillo y el recuerdo de un amigo que supo exactamente qué hacer cuando las palabras no eran suficientes. Y cuando le preguntan cuál es su mayor logro, ya no menciona ningún trofeo. Simplemente dice: mi mayor logro fue aprender que está bien no estar bien, y encontrar a alguien que me recordó que merecía salir de la oscuridad. Todo lo que el mundo ve y aplaude es consecuencia de ese momento, de esa elección de aceptar ayuda, de esa medalla partida que simboliza que ninguno de nosotros tiene que estar completo todo el tiempo para ser valioso. El entrevistador, en los minutos finales de la grabación, pregunta una última cosa. Si pudieras hablarle a tu yo de aquel entonces, al que estaba sentado solo en ese vestuario, ¿qué le dirías? El protagonista no duda ni un segundo. Le diría que resista, que la ayuda está en camino y que el hecho de sentirse vacío ahora no significa que siempre estará vacío. Le diría que está a punto de aprender la lección más importante de su vida, que la fuerza verdadera no está en nunca pedir ayuda, sino en reconocer cuándo la necesitas y en aceptarla cuando llega. Y le diría que ese amigo que está por entrar por esa puerta no solo lo salvará en ese momento, sino que le enseñará lo que significa el amor incondicional, el tipo de amor que no busca arreglar, sino acompañar. Y con esas palabras, el protagonista cierra el círculo de su historia. Una historia que comenzó con dolor y terminó con gratitud. Una historia que demuestra que a veces los momentos más oscuros son los que nos preparan para apreciar la luz de manera más profunda. Una historia que confirma que no estamos hechos para caminar solos, que la vulnerabilidad es valentía y que los verdaderos amigos son los que se quedan cuando ya no queda nada que aplaudir. Suscríbete para más historias inspiradas en el lado humano del fútbol. El protagonista se levanta de su silla al terminar la entrevista y por primera vez en todo ese tiempo, su postura es diferente. No es la postura del atleta acostumbrado a las cámaras, es la postura de alguien que acaba de soltar un peso que cargó durante años. Camina hacia la salida del estudio con pasos más ligeros. Toca su bolsillo donde guarda esa mitad de medalla y sonríe porque sabe que en algún lugar su amigo está tocando la otra mitad y ambos están conectados por algo que va más allá del tiempo y la distancia. Afuera del estudio la vida continúa como siempre. Los fanáticos siguen esperando el próximo partido. Los periodistas siguen buscando la próxima gran historia. El mundo sigue girando sin pausa. Pero para el protagonista, algo fundamental ha cambiado. Ha convertido su dolor en propósito, su silencio en voz y su momento más oscuro en un faro para otros. Y cuando finalmente llega a casa esa noche, encuentra un mensaje de su amigo esperándolo. No contiene palabras, solo una foto. Es la otra mitad de la medalla, capturada con la luz del atardecer reflejándose en su superficie metálica. Debajo de la imagen, una sola línea de texto dice: siempre juntos, en la luz y en la oscuridad. El protagonista guarda su teléfono, cierra los ojos y por primera vez en mucho tiempo siente una paz absoluta, porque finalmente entendió que la verdadera victoria no está en nunca caer, sino en tener a alguien que te recuerde por qué vale la pena levantarse y en convertirte en esa persona para alguien más cuando llegue el momento. La medalla partida en dos se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande que una amistad. Se convirtió en un recordatorio de que todos llevamos grietas y que en esas grietas es donde se encuentran los verdaderos lazos humanos, los que no se rompen con la distancia ni con el tiempo, los que se fortalecen precisamente porque fueron forjados en el fuego de la vulnerabilidad compartida. Y así termina esta historia. No con un final definitivo, sino con una continuación eterna, porque el legado de ese momento en el vestuario sigue viviendo en cada persona que escucha el relato y decide que está bien pedir ayuda, que está bien no tener todas las respuestas, que está bien ser humano en un mundo que a menudo exige que seamos más que eso. El protagonista, inspirado en la figura de Messi, nunca olvidará ese vestuario, ese silencio, esa medalla y ese amigo que supo exactamente qué hacer cuando todo parecía perdido, porque en ese momento aprendió que la grandeza más profunda no se mide en estadios llenos ni en trofeos relucientes, sino en la capacidad de ver a alguien en su momento más vulnerable y elegir quedarse, elegir acompañar, elegir amar sin condiciones ni expectativas, solo porque es lo correcto, porque es lo humano, porque es lo que todos merecemos cuando la oscuridad amenaza con consumirnos por completo.